Biografías. San Maximiliano Kolbe. No hay amor más grande que este: dar la vida por sus amigos. San Maximiliano María Raimundo Kolbe, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales y mártir, que fue fundador de la Milicia de María Inmaculada. Deportado a diversos lugares de cautiverio, finalmente en el campo de exterminio de Oswiecim o Auschwitz, cerca de Croacia, en Polonia, se ofreció a los verdugos para salvar a otro cautivo, considerando su ofrecimiento como un holocausto de caridad y un ejemplo de fidelidad para con Dios y los hombres. Maximiliano María Kolbe nació en Polonia el 8 de enero de 1894 en la ciudad de Służewa Wola, que en ese entonces se hallaba ocupada por Rusia. Fue bautizado con el nombre de Raimundo en la iglesia parroquial. De acuerdo al relato de su madre, registrado después de la muerte del santo, cuando Raimundo era niño, hizo una travesura que ella reprochó enérgicamente. «Niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti?». Días después, la madre vio que el pequeño Raimundo había cambiado de actitud y que rezaba llorando con frecuencia ante un pequeño altar que tenía entre dos roperos. Ella le pidió que le contara qué le sucedía. Entonces, con los ojos llenos de lágrimas, Raimundo contestó: «Mamá, cuando me reprochaste, pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Lo mismo en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se me apareció la Virgen teniendo en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Contesté que aceptaba las dos. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció». Este hecho marcó la vida de Maximiliano, quien a partir de entonces profesó la más grande de las devociones a la Virgen Inmaculada. A los 13 años ingresó en el seminario de los padres franciscanos en la ciudad polaca de Lwów, la cual a su vez estaba ocupada por Austria. Fue en el seminario donde adoptó el nombre de Maximiliano. Finaliza sus estudios en Roma y en 1918 es ordenado sacerdote. Devoto de la Inmaculada Concepción, pensaba que la Iglesia debía ser militante en su colaboración con la gracia divina para el avance de la fe católica. Movido por esta devoción y convicción, funda en 1917 un movimiento llamado la Milicia de la Inmaculada, cuyos miembros se consagrarían a la Bienaventurada Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante todos los medios moralmente válidos por la construcción del reino de Dios en todo el mundo. En palabras del propio Maximiliano, el movimiento tendría una visión global de la vida católica bajo una nueva forma que consiste en la unión con la Inmaculada. Verdadero apóstol moderno, inicia la publicación de la revista mensual Caballero de la Inmaculada, orientada a promover el conocimiento, el amor y el servicio a la Virgen María en la tarea de convertir almas para Cristo. Con una tirada de 500 ejemplares en 1922, en 1939 alcanzaría cerca del 1.000.000 de ejemplares.
En 1929 funda la primera ciudad de la Inmaculada en el convento franciscano de Niepokalanów, a 40 kilómetros de Varsovia, que con el paso del tiempo se convertiría en la ciudad consagrada a la Virgen y, en palabras de San Maximiliano, dedicada a conquistar todo el mundo, todas las almas, para Cristo, para la Inmaculada, usando todos los medios lícitos, todos los descubrimientos tecnológicos, especialmente en el ámbito de las comunicaciones. En 1931, después de que el Papa solicitara misioneros, se ofrece como voluntario y viaja a Japón, en donde funda una nueva ciudad de la Inmaculada, Mugen-sai no Sono, y publica la revista Caballero de la Inmaculada, en japonés Sheibo no Kishi. En 1936 regresa a Polonia como director espiritual de Niepokalanów, cuando el clima social y político ya se encontraba convulsionado. Allí se encontró con que el Caballero de la Inmaculada, la publicación que fundó y dirigió, se había alejado de su línea estrictamente religiosa, dando un giro inadecuado hacia lo político. Maximiliano retoma la dirección para enderezar lo que se había torcido y no pierde la oportunidad de criticar desde la publicación las ideas del nacionalsocialismo contrarias a la fe. Con esto, el padre Kolbe quedó expuesto a la persecución nazi. Mientras tanto, continuaba con su servicio sacerdotal heroicamente. Alentaba a la gente a mantener la fe y acercarse al Señor. En solidaridad con el pueblo judío, se negó a ser registrado en la lista de los alemanes. Su padre era alemán, su madre polaca, con lo que se hubiese librado de posteriores problemas u hostigamientos. Sin embargo, su opción fundamental era el respeto por la humanidad toda, sin exclusiones. Maximiliano mantuvo una posición firme contra el nacionalsocialismo. Luego de algunos enfrentamientos verbales con los nazis, 3 años más tarde, en plena guerra mundial, es apresado junto con otros frailes y enviado a campos de concentración en Alemania y Polonia. Es liberado poco tiempo después, precisamente el día consagrado a la Inmaculada Concepción. Es hecho prisionero nuevamente en febrero de 1941 y enviado a la prisión de Pabiak para ser después transferido al campo de concentración de Auschwitz, en donde a pesar de las terribles condiciones de vida prosiguió su ministerio. En Auschwitz, el régimen nazi buscaba despojar a los prisioneros de toda huella de personalidad, tratándolos de manera inhumana e impersonal, como un simple número. A San Maximiliano le asignaron el 16670. A pesar de todo, durante su estancia en el campo, nunca le abandonaron su generosidad y su preocupación por los demás, así como su deseo de mantener la dignidad de sus compañeros. La noche del 3 de agosto de 1941, un prisionero escapaba de la misma sección a la que estaba asignado San Maximiliano. En represalia, el comandante del campo ordenaba escoger a 10 prisioneros al azar para ser ejecutados. Entre los hombres escogidos estaba el sargento Franciszek Gajownicew, polaco como San Maximiliano, casado y con hijos. San Maximiliano, que no se encontraba entre los 10 prisioneros escogidos, se ofrece a morir en su lugar.
el comandante del campo acepta el cambio y San Maximiliano es condenado a morir de hambre con los otros 9 prisioneros. 10 días después de su condena y al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Es así como San Maximiliano María Kolbe, en medio de la más terrible adversidad, dio testimonio y ejemplo de dignidad. En 1973, Pablo VI lo beatifica y en 1982, Juan Pablo II lo canoniza como mártir de la caridad. Juan Pablo II comenta la influencia que tuvo San Maximiliano en su vocación sacerdotal. Surge aquí otra singular e importante dimensión de mi vocación. Los años de la ocupación alemana en Occidente y de la soviética en Oriente supusieron un enorme número de detenciones y deportaciones de sacerdotes polacos hacia los campos de concentración. Solo en Dachau fueron internados casi 3.000. Hubo otros campos, como por ejemplo el de Auschwitz, donde ofreció la vida por Cristo el primer sacerdote canonizado después de la guerra, San Maximiliano María Kolbe, el franciscano de Niepokalanów. Don y misterio. San Maximiliano nos legó una concepción de la Iglesia militante y en febril actividad para la construcción del reino de Dios. Actualmente siguen vivas obras inspiradas por él, tales como los institutos religiosos de los frailes franciscanos de la Inmaculada, las hermanas franciscanas de la Inmaculada, así como otros movimientos consagrados a la Inmaculada Concepción. Pero sobre todo, San Maximiliano nos legó un maravilloso ejemplo de amor por Dios y por los demás. Con motivo de los 20 años de canonización del padre Maximiliano Kolbe, los frailes menores conventuales de Polonia abrieron el archivo de Niepokalanów, ciudad de la Inmaculada a 50 kilómetros de Varsovia, construido por el mismo mártir de Auschwitz. Entre los manuscritos del santo destaca la última carta que escribió y que acaba con besos a su madre. Una carta que refleja una ternura que no aparecía en otros escritos y que hace pensar que el sacrificio con el que ofreció la vida voluntariamente en sustitución de un condenado a muerte fue algo que maduró a lo largo de su vida. Este es el texto del escrito. Querida madre, hacia finales de mayo llegué junto con un convoy ferroviario al campo de concentración de Auschwitz. En cuanto a mí, todo va bien, querida madre. Puedes estar tranquila por mí y por mi salud, porque el buen Dios está en todas partes y piensa con gran amor en todos y en todo. Será mejor que no me escribas antes de que yo te mande otra carta, porque no sé cuánto tiempo estaré aquí. Con cordiales saludos y besos, Raimundo Kolbe. Juan Pablo II, un año después de su elección en Auschwitz, dijo: Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. La expresión remite a unas palabras escritas por el padre Kolbe unas semanas antes de que los nazis invadieran Polonia. Sufrir, trabajar y morir como caballeros
no con una muerte normal, sino, por ejemplo, con una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada, derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota, para apresurar la conquista del mundo entero para ella. No conozco nada más sublime. Los radioaficionados lo consideran su santo patrón, ya que San Maximiliano durante 30 años estuvo activo en el indicativo SP3RN.